Entonces el triángulo dice es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Entonces por eso, aquí son tres rectas que forman al triángulo. Y como en pares, esta recta se intersecta esta con esta en pares y esta con esta. Por eso dice, son tres rectas que se cortan 2 a 2. Entonces, bueno, eso se refiere, eso es el triángulo. Bueno, y estos son los elementos del triángulo. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo. Aquí los representé con letras mayúsculas, A, B y C. Las líneas, bueno, se les llaman. Los segmentos determinados son los lados del triángulo. Los puse en minúsculas, el A, el B y el C. Y luego dice, un triángulo tiene tres elementos, a saber, bueno, ya dije acá, 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Los ángulos, recuerden, son las aberturas. Entonces, de igual manera, tiene 3 ángulos. Bueno, entonces copien esto. Entonces aquí ya copiaron lo que es la clasificación de los triángulos. Equilátero, todos sus lados y ángulos son iguales. Isósceles, 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. Escalenos, y por sus ángulos, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El acutángulo tiene todos sus ángulos miden y el obtusángulo tiene un ángulo mayor que 90. Bueno, entonces vamos a ver los teoremas fundamentales de los triángulos. Aquí uno de los teoremas fundamentales dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. A ver, cópienlo y ahorita pongo el ejemplo. A ver, cópienlo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Así ya copiaron? Entonces sí, efectivamente, de cualquier triángulo cualquiera, la suma de sus ángulos interiores es 180. Por eso aquí pongo este ejemplo. Si este ángulo es de 105 y este ángulo es desconocido, entonces ya podemos determinar cuánto de los tres, cuánto debe ser 180. Y aquí es lo que digo. Entre los tres, entre 105 más 35 más el de sumar, 180. Por lo tanto, X ¿cuánto debe valer? 40. Debe valer 40 para que sumados con todos dé 180. Porque de esta manera 105 más 35 ¿cuánto es? 140. Entonces ¿cuánto le falta para 180? Pues 40. Entonces por eso este ángulo desconocido debe valer 40. Bueno, entonces también copien la figura. Bueno, entonces como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, entonces por eso en un triángulo equilátero, como en un triángulo equilátero todos sus ángulos son iguales, entonces cada uno debe medir 60, pues porque son iguales, y entre ellos ¿cuánto deben sumar? 180. Bueno, entonces eso es el teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a semejanza de triángulos. Pongan como título semejanza de triángulos. Y este concepto. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien ese concepto. Como dije, para saber si dos triángulos son semejantes podemos aplicar los siguientes criterios. Uno es el lado, lado, lado. Es decir, que si todos los lados de los triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Otro criterio es lado, ángulo, lado. Es decir, ¿qué significa esto? Si tienen un lado proporcional
bueno, más bien, ya de manera resumida, dos lados proporcionales y un ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Ahorita digo un ejemplo. Chiquito, como dije, este que estoy señalando acá es semejante al triángulo grande. ¿Por qué? Porque comparten este mismo ángulo, el de hasta arriba, el de la cima. Y además tienen ¿qué? Dos lados proporcionales. Como este lado está contenido en el grandote, pues sí, es proporcional. Bueno, entonces este es un ejemplo de, otro ejemplo de triángulos semejantes. A ver, cópienlo. Vamos a ver, ¿cómo se hacen estos ejercicios de triángulos semejantes? Bueno, por ejemplo, si este lado mide 5, este lado mide 3, y digamos este lado mide, digamos 7, entonces, no, mejor digamos 6, que este mide 6. Y este lado mide mejor 12. Ahí está, si este mide 12, entonces la pregunta es ¿cuánto mide este lado desconocido X? Es decir, ¿cuánto vale la base de este triángulo chiquito? Bueno, a ver, cópienla. No, a ver, ahorita digo, cópienlo con calma. Sí, no se preocupen, ahorita digo por qué. Sí, no. Bueno, si otra forma de hacerlo es nada más dividir la base del triángulo chico entre su lado. Por eso es aquí, x entre 3. Igual a base del triángulo grande, ¿entre quién? Entre su lado. Por eso es 12, ¿entre quién? Entre de 9. Y ya, y luego el 3 se está dividiendo, ¿cómo pasa acá? Multiplicando. Es 3 por 12 entre de 9. ¿Y eso cuánto es? Es 4. Ahí está, lo mismo que se obtuvo. Entonces de esas dos maneras, o de esas tres maneras se puede hacer. ¿Cuál era la otra manera? Que se observara en cuánto se redujo. Como el lado del triángulo grande es 9 y el lado del triángulo chico es 3, pues se observa que se redujo una tercera parte. Entonces también, la base, también se va a reducir una tercera parte. Así que si este mide 12, ¿cuánto va a medir este? Pues 4. Porque 2 entre de 3 es 4. Entonces cualquiera de esas formas. Bueno, cópienlo. Bueno, si ya lo copiaron, vamos a otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, otra vez aclaro, cualquier ruido que se oiga viene de la calle y no es parte de la clase. Sí, cualquier propaganda no es parte de la clase. Es ruido de la calle. Bueno, entonces para este problema, como dije, vamos a determinar cuánto mide este lado desconocido. Bueno, también aquí tenemos ya las medidas del triángulo chico, y es por eso que hacemos de manera rápida. La altura del triángulo chico, sí, esta es su altura. La altura del triángulo chico entre su base, es decir, el lado del triángulo chico entre su otro lado, es igual a lado del triángulo grande entre su otro lado. Es decir, si aquí yo agarré primero la altura del triángulo chico, aquí de igual manera voy a agarrar primero la altura del triángulo grande. Sí, correspondientemente debo agarrar. ¿Cuál es el correspondiente a este lado? Pues este lado. Entonces, lado del triángulo chico entre su lado. Lado del triángulo grande entre su otro lado. Pero ¿cuál es otro lado?
¿Cuánto mide su base? Mide 12. Ahí está, entonces ya. Ahora este 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa acá? Multiplicando. 12 por 3, ¿entre de cuánto? Entre de 10. 12 por 3. Bueno, entonces... Bueno, perdón, me equivoqué. No eran así. Mejor era así las medidas del triángulo. Este es 10 y este es 2. Entonces, ahora sí. Con base a eso... es lado altura del triángulo chico entre su otro lado. ¿Cuánto mide su otro lado? Mide 2. Mide 2. Entonces el 12 finalmente está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces sería 12 por 3 dividido entre de cuánto? Entre de 2. 12 por 3 es 36. Entonces 36 entre de 2, ¿cuánto es? 18. Ahí está, entonces eso mide. O también lo pudieron observar. Si este lado mide 12, entonces significa que... O bueno, sí, más bien así se hace del lado por semejanza de triángulos, por esto. Porque aquí quizás sí es más difícil ver. Es decir, sí, cómo se redujo más bien, en qué proporción se redujo el triángulo. O más bien aquí se puede ver. Si este lado mide 12... ¿Cuánto mide la base del triángulo chico es 2. Es una sexta parte, ¿no? Significa que este también se redujo en una sexta parte. Así que ¿cuánto debe medir este? 18. 3 por 6, 18. Ahí está. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Entonces otra vez es la altura del triángulo chico entre su base. Altura del triángulo chico entre su base. Ahí está. Entre su base, ¿que cuánto es? Es 12. Y ya se despeja, se está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Bueno,